Muy buenas tardes, los saludo esperando que se encuentren bien. Esto que vamos a hacer ahora es mostrar los resultados, bueno, las respuestas correctas y el análisis de esta primera prueba del segundo ciclo de ciencias sociales. Bueno, pasemos rápidamente a analizar las primeras tres preguntas que son en función de un mapa que aparece pintado, ya también conocido como mapa de tintas isométricas, en las cuales se ven o se intentan apreciar los ciertos colores que grafican en este caso un desarrollo de las temperaturas, climas y, y zonas de América, ¿ya? Según eso, dice la respuesta o la pregunta de la siguiente forma. De acuerdo al mapa, ¿en qué territorio de América predomina el clima cálido? La respuesta sería en la costa este de América del Sur. Si se dan cuenta, gran parte de Brasil, Guyana, Surinam, algunas partes, por ejemplo, de Bolivia, Paraguay, están dentro de esta zona, probablemente porque son zonas tropicales o subtropicales, ¿ya? Como recomendación les puedo decir también que vean atentamente cada mapa que le aparezca, cada esquema, cada mapa conceptual o gráfica muy atentamente, ya que es de suma relevancia que ustedes vean una o dos veces para que puedan responder de buena manera. Ya que muchas veces cuando una persona no ve de forma atenta estos mapas o gráficos, se confunde con lo que sale ahí, se pone nervioso y después al final se da cuenta que se ha equivocado. Entonces, como ustedes tienen un tiempo de 90 minutos, yo les recomiendo que aprovechen ese tiempo, lean atentamente y vean cada detalle de lo que se presenta. La pregunta número 2 dice, el mapa, ¿qué clima predomina en América Central? Recuerden que América Central tiene que ver con el espacio intermedio que hay entre América del Norte, Estados Unidos, Canadá, y América del Sur, donde está Chile. La respuesta sería cálido. Igualmente, como yo les digo, son zonas tropicales o subtropicales, por lo cual tienen sol la mayoría del año, con altas temperaturas, climas cálidos, muy húmedos, con abundante lluvia tropical. Y la pregunta 3 dice, a partir del mapa, ¿qué factor geográfico explica la distribución climática en América? Es decir, ¿por qué hay tantos climas? Desértico, cálido, templado, frío, y probablemente sean muchos más, pero estos son climas ya megaclimas de zonas muy amplias. Y la respuesta es la extensión latitudinal, es decir, que nuestro continente es muy grande y muy extenso, muy largo. La número 4 dice, ¿cuál es una característica de la población latinoamericana? Bueno, tiene que ver acá con lo siguiente. ¿Cuál sería una característica ya sea cultural, social, étnica? Bueno, la principal característica es que es la religión predominante es la religión católica. Probablemente es porque es una herencia de España y Portugal, que son los países que conquistaron toda Latinoamérica y de esta forma impusieron su régimen religioso que se mantiene hasta hoy en día. El siguiente es un pequeño infografía donde se ve una línea de tiempo a partir de las edades de la historia y pregunta lo siguiente. ¿Cuál de los procesos de la línea de tiempo ocurrió en el siglo XX? Ya, la respuesta sería la Primera Guerra Mundial. La número 6 dice, según la línea de tiempo, la anterior, ¿cuándo se desarrolla la Edad Media? En este caso puede ser un poco complicado responder, pero es necesario que ustedes vean bien, ¿ya? Porque se pueden confundir entre el Imperio Bizantino, el fin del Imperio Romano, pero la respuesta en este caso sería antes de la Revolución Francesa, que es el punto básico a tener en cuenta del final de una era e inicio de otra. Número 7 dice, según la línea de tiempo, ¿cuándo terminó el Imperio Bizantino? Y la respuesta es a fines de la Edad Media. Número 8. La cultura greco-romana es la base del mundo occidental. Ahora, a partir de eso, ¿cuál es el legado político de la cultura greco-romana en el mundo de Occidente? Es decir, Europa, América, algunas zonas de África.
¿Ya? La respuesta sería la siguiente. Los griegos y romanos adoptaron una gran cantidad de elementos culturales, económicos, políticos y jurídicos, ¿ya? Jurídico me refiero a leyes, a nuestra sociedad moderna. Entre los aportes políticos, que es la pregunta, está el sistema democrático de elecciones y además el cimiento del parlamentarismo o el tema parlamentario que tiene que ver con el Senado. La 9 dice, el feudalismo, que era un sistema que se vivió durante la Edad Media, dice lo siguiente la pregunta. ¿Cuál fue una característica básica de este sistema feudal o del feudalismo? Y la respuesta sería que era un sistema totalmente agrario, es decir, la letra D. La agricultura era una agricultura de autosubsistencia, es decir, una agricultura precaria que solo servía para poder desarrollar ciertas cosas, hacer un comercio básico y también trueque. La número 10. La Revolución Francesa se desató en el año 1789 y impactó fuertemente en el desarrollo político y social de Occidente. ¿Cuál es un legado, es decir, una enseñanza de la Revolución Francesa? Y la respuesta es el liberalismo, ¿ya? Este sistema político que busca las libertades económicas, religiosas, sociales y culturales. Bueno, a partir de eso, siguiendo con esto, nuevamente aparece un texto. Acá no es tan importante que sepan la historia, pero sí que se logren desarrollar una comprensión adecuada del texto, vean los puntos básicos y puedan extraer la información que dice ahí. ¿Ya? Según eso dice la número 11. De acuerdo al texto, ¿qué ocurrió durante el siglo XVII? Y la respuesta es, se aceptó la hipótesis de Copérnico, una hipótesis sobre el origen y el desarrollo del sistema solar, cómo se movía, ¿ya? Pasó de ser un sistema geocéntrico, donde supuestamente el centro del universo era la Tierra, o el centro de nuestro sistema era la Tierra, a ser un sistema heliocéntrico, donde se dan cuenta que no, que la Tierra no es el centro de todo, sino en este caso sería el centro el Sol. El Sol sería el centro de nuestro sistema y los demás planetas giran alrededor de él. ¿Ya? La número 12 dice, ¿qué proceso se describe en el texto? Bueno, es un proceso bastante simple que tiene que ver con la ciencia, por lo cual sería el avance de los conocimientos científicos. La número 11, digo la número 13, perdón, nuevamente hace inferencia o se relaciona directamente con un mapa. Este mapa está relacionado a viajes que se realizaron hace unos 400, 500, hasta 600 años atrás, ¿ya? Y dice la pregunta así, ¿en qué lugar murió Magallanes? Fernando de Magallanes, un explorador portugués al servicio de España, desarrolló ciertas exploraciones y una de ellas fue la circunnavegación de la Tierra, es decir, fue el primer ser humano conocido que dio la vuelta completa a nuestro planeta, comprobando que es redondo, ¿ya? Como bien acá no se ve mucho, yo le voy a responder, supuestamente la prueba sea mejor, y la respuesta sería letra A, Filipinas. La número 14 dice, ¿qué proceso se presenta en el mapa? Como ya lo había dicho, son viajes de descubrimiento o exploración desarrollados por los europeos. Número 15. Acá le presentan a ustedes una imagen de una época muy dura que vivió el siglo XX, que tiene que ver con una crisis económica. Y dice así, ¿a qué proceso histórico corresponde la siguiente imagen? A la Gran Depresión de 1929, una de las mayores crisis económicas que ha sufrido el mundo moderno a partir de problemas que surgen en Estados Unidos y que afectan a la gran mayoría de los países de la época. Número 16. La revolución industrial comenzó a mediados del siglo XVIII, estamos hablando del año 1750, 1770, en Inglaterra, expandiéndose a otros territorios en los siglos siguientes. ¿Cómo influyó la revolución industrial en la economía mundial? Ya podría ser de buena o mala manera. Escriba su respuesta a continuación.
En este caso podemos decir que la revolución industrial fue un fenómeno que trajo consigo beneficios y perjuicios, es decir, cosas buenas y cosas malas, para la sociedad, como la disminución y posterior abolición de la esclavitud, porque ahora necesitaba eh, trabajadores calificados que sepan manejar la maquinaria, que desarrollen actitudes, y un esclavo no iba a lograr hacer eso, ya que él trabajaba de forma obligatoria solo para cuidar su vida, no para ganar dinero. ¿Ya? Además se acortan los tiempos de viaje, de transporte de recursos y productos, pero por el lado malo aparece también la desigualdad entre ricos y pobres y la explotación laboral, que hasta hoy en día se mantiene en muchos países, ¿ya? Siendo que Chile no es la excepción. 17. ¿Cuál fue una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial? Escriba su respuesta a continuación. Una consecuencia de la Segunda Guerra Mundial fue el establecimiento del mundo bipolar, es decir, que los países se dividen en dos grandes grupos, los que apoyan a los capitalistas, dirigidos por Estados Unidos, y los que apoyan a los comunistas, dirigidos por la URSS, creándose una serie de conflictos a lo largo de este siglo a partir de estos nuevos sistemas políticos que se van imponiendo en distintas partes de los continentes y que van a afectar, ya sea a nivel económico, político o social, las relaciones entre las naciones. Ya pasamos casi a la parte final, llegamos nuevamente a un texto, por eso yo les digo que deben leer de forma precisa, tranquila, una o dos veces para poder sacar o inferir la información que se ve acá. Nadie lo está apurando, nadie le va a quitar su prueba antes de tiempo, por lo cual recuerden, lean lentamente, repasen si no entendieron algo y si le alcanza el tiempo o pueden, saquen apuntes que le pueden servir para la misma idea o para otras. Ya, volviendo acá, la número 18 dice, ¿qué proceso ocurrido en el siglo XX, años 1900, es considerado como algo negativo para el texto? Y la respuesta es la multiplicación de la población mundial. El exceso de población siempre ha sido una causa de debate, ya que nunca es bueno que una especie solamente se reproduzca tanto, ya sea porque trae consecuencias políticas, consecuencias económicas, consecuencias climáticas, como lo estamos viendo hoy en día con el exceso de población. La número 19. De acuerdo a sus conocimientos, ¿qué hechos ocurridos en el siglo XX permiten afirmar que ha sido el más violento de la historia humana? Mencione dos y escribe su respuesta a continuación. La respuesta sería las dos grandes guerras mundiales, conflictos que cobraron la vida de más de 100 millones de personas, si las juntamos, los conflictos políticos en países asiáticos, africanos, entre comunistas y capitalistas, y el inicio del terrorismo a finales del siglo XX, dan a entender que el siglo pasado, y gran parte de este siglo también XXI, han sido años de mucha violencia, mucha crueldad, donde muchas veces nos limitamos a pensar que los derechos humanos se violan cada día y que se está viviendo una época confusa probablemente y con mucha incertidumbre, ¿ya? Sobre todo por lo que puede pasar con las pandemias a futuro. Número 20 dice, además de lo ya mencionado, estamos hablando del texto y de lo otro, dice, señale un aspecto positivo y un problema mundial desarrollado en el siglo XX. Bueno, el aspecto positivo sería el gran avance en la medicina. La medicina ha logrado aumentar la edad de las personas, la esperanza de vida, que a inicios del siglo XX con suerte llega a los 45-50 años, y hoy en día en la mayoría de los países del mundo o de los países que son relativamente desarrollados ya ha llegado a los 80, tratamientos médicos, evolución en el transporte, en, en los servicios públicos y otras cosas más. Ahora bien, ¿cuáles serían los grandes problemas que ha dejado esto? Bueno, guerras mundiales, aumento de la brecha entre los ricos y pobres, el terrorismo, la formación de grupos paramilitares y las crisis económicas.
La número 21 dice, durante el siglo XX hubo una serie de dictaduras en América Latina, por ejemplo la de Videla en Argentina, de 1976 a 1981, o la de Stroessner, de Paraguay, de 1954 a 1989. ¿Por qué se establecieron estas dictaduras en América Latina? Bueno, hay que pensar que esas dictaduras eran de derecha, por lo cual la respuesta sería que querían frenar o detener al avance de la izquierda, de los partidos comunistas que estaban asociados ¿con quién? Con la URSS. El número 22 dice, ¿cuál es una consecuencia de la actual revolución tecnológica en la vida cotidiana? Acá podemos hablar del Internet, de la globalización, de la televisión por cable o plataformas digitales. Y la respuesta sería la letra B, el aumento de la comunicación virtual. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Que hoy en día lo que pasa en China lo podemos saber casi inmediatamente. ¿Ya? O lo que pasa acá lo pueden saber inmediatamente los rusos. Esto antiguamente no se podía ver. Si ocurría un terremoto en un lugar lejano, se sabía después de varias semanas o meses. ¿Ya? Entonces, ayudar o ir en función de reconstruir ese lugar tardaba mucho más tiempo porque primero la comunicación no llegaba, el transporte era malo, no se podía hablar y saber cuánto habían sido los daños. Entonces la comunicación virtual es un gran beneficio que estamos viendo gracias al avance tecnológico. La número 23 dice, solo una de las 10 empresas automotrices que lideran las ventas en Chile construyen sus autos en el país de origen. Chevrolet, por ejemplo, es una compañía estadounidense, pero sus vehículos se construyen en Corea, China y Tailandia. ¿Por qué ocurre esta situación descrita? Bueno, hay que pensar primeramente que ellos están en el tema de la subcontratación. ¿Qué quiere decir eso? Que contratan trabajadores a los cuales le van a pagar mucho menos, generalmente no tienen seguros, no hay un tema de vinculación laboral, ¿ya? Por lo cual van a países donde pueden producir más con menos. Entonces, por lo anterior sería la respuesta por la internalización de la producción. Se buscan lugares más baratos para producir. Finalmente llegamos a las dos últimas preguntas, las cuales dicen, ¿cuál es una desventaja de la globalización? Bueno, anteriormente hablamos de la ventaja, ahora sería la desventaja, ¿ya? En este caso sería el aumento de la desigualdad económica entre los países, ¿ya? Si hablamos de la brecha entre rico y pobre, acá estamos hablando de la brecha entre los países ricos y los países pobres, que tienen más oportunidades, mejores relaciones económicas, mejores sistemas políticos, y eso le dan ventaja sobre otros. Y por último, la pregunta número 25 dice, ¿cuál es una ventaja de la globalización económica en el mundo actual? Escribe su respuesta a continuación. Una ventaja directa de la globalización económica actual es la adquisición de casi cualquier producto. ¿Ya? Hoy en día vamos a un supermercado y vemos de todos los países o de muchos países. Algunos son muy pero muy lejanos, otros más cercanos. Independiente de su país de origen, gracias a los tratados de libre comercio que se han firmado en los últimos años. Ahí esta respuesta puede ser variable, también ustedes pueden haber dado otra, ¿ya? Siempre la respuesta de desarrollo como la número 25 es muy subjetivo todo, ¿ya? Siempre y cuando den ustedes buenos argumentos, su respuesta no debería estar mala. Bueno, espero que no haya ido muy rápido, que haya sido entendible esto, que hayan comprendido lo que quise explicar y veamos si en algún momento podemos realizar alguna especie de foro o discusión en directo para aclarar sus dudas. Mientras tanto, le envío mi saludo y que estén bien. Chao.